Hermanos, en esta charla número 16 nos basamos en el Santo Tomás de Aquino, que nos explica cómo santificar el día del Señor, cómo como cristianos debemos santificar el día del Señor. San Tomás dice, hay que tener presente que no dice guarda el sábado, sino acuérdate de santificar el día del sábado. Santo se toma en dos sentidos. Unas veces equivale a limpio. Habéis sido lavados, habéis sido santificados. 1 Corintios 6:11. En otras ocasiones, santo se aplica a las cosas consagradas al culto de Dios, como un edificio, una fecha, una vestidura, un vaso sagrado. En ambos sentidos debemos santificar las fiestas en el de la limpieza y en el de la dedicación al servicio divino. Por consiguiente, en este precepto se incluyen dos consideraciones. Primera, de qué hemos de guardar en el día festivo. Segundo, ¿qué tenemos que hacer en él? Hemos de guardarnos de tres cosas. En primer lugar, de trabajos corporales. En segundo lugar, hemos de guardarnos del pecado. Y en tercer lugar, hemos de guardarnos de la desocupación. Santo Tomás de Aquino dice, en primer lugar, de trabajos corporales debemos guardarnos. Santificarás el sábado de forma que no hagas en él trabajo servil. Jeremías 17:22. Y en la ley se ordena, ningún trabajo servil realizaréis en él. Levítico 23:25. El trabajo servil es el corporal, mientras que el liberal, como pensar y otros por el estilo, es ejercicio del alma, en el que nadie puede ejercer señorío sobre el hombre. Entonces uno puede estudiar, puede leer, puede pensar, puede escribir, pero no trabajar con las manos. Con todo se pueden llevar a cabo trabajos corporales en sábado por cuatro motivos. Primero, por una necesidad. Así el Señor esculpó a sus discípulos que habían arrancado espigas en sábado, conforme se narra en San Mateo 12. El sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, porque los apóstoles habían comido unas espigas de trigo y los fariseos los atacaban. Segundo, por utilidad de la iglesia. En el mismo capítulo leemos que los sacerdotes realizaban en sábado todas las tareas que el templo necesitaba ese día. Tercero, por utilidad del prójimo. El Señor curó en sábado a un hombre que tenía la mano paralizada. Y cuatro, por mandato del superior. Así el Señor ordena a los judíos circuncidar en sábado, que como se indica en San Juan 7. Segundo punto, hemos de guardarnos del pecado. Entonces se hace descanso el día del Señor para guardarnos del pecado. Cuidad vuestras almas y no llevéis peso en día de sábado. Jeremías 17:21. El peso, la carga del alma es el pecado precisamente. Como carga pesada pesaban sobre mí. Salmo 37:5. Además, el pecado es trabajo servil, porque el que comete pecado, esclavo es del pecado. San Juan 8:34. Por consiguiente, la prohibición, ningún trabajo servil realizarás en él, se puede entender referida al pecado y va contra ella cuando peca en sábado, porque trabajando y pecando se ofende a Dios. No soporto el sábado y las otras festividades. ¿Por qué? Porque vuestras asambleas son inicuas, dice el Señor. Vuestras fiestas, unidades, los detesta mi alma, se me han hecho antipáticas por sus pecados. Isaías 11:13-14. Por esto, queridos hermanos,
los jóvenes no tienen nada que hacer en discotecas, bares, en lugar de pecado, de borracheras o no sé. No, eso no es cristiano, es extremadamente profanar del Señor y pecar gravemente. Por eso hay tantos accidentes de muertos en estos días. Tercera razón del santuario del Señor es para guardarnos de la desocupación, pereza. La ociosidad enseña muchos vicios, Eclesiástico 33, 29. Y San Jerónimo dice a un discípulo suyo: empléate constantemente en alguna obra buena para que el demonio te encuentre ocupado. Por eso no es recomendable guardar más que las principales fiestas, si la abundancia de ellas va a tener ocioso al hombre. El honor del rey ama el juicio, esto es, la discreción. Se cuenta en primera de las Macabeos 2 que algunos judíos se habían escondido y fueron atacados por los enemigos. Creyendo que en sábado no les era lícito defenderse, se dejaron vencer y matar. Lo mismo ocurre a muchos que pasan las fiestas ociosos. Los adversarios la miraban y se reían de sus sábados. Lamentaciones 1:7. Más vale que actúen como resolvieron finalmente aquellos judíos: a todo el que venga a atacarnos en día de sábado, le haremos frente. Primera Macabeos 2:41. Acuérdate de santificar el sábado, según hemos dicho. El hombre debe santificar las fiestas, y comentábamos que santo significa dos cosas: lo limpio y lo consagrado a Dios. Ya se ha explicado de qué tenemos que guardarnos en días así. Falta exponer cuáles habrán de ser nuestras ocupaciones. ¿Qué ocupación podemos tener el día del Señor? Primero dice dedicarnos a hacer sacrificios. Dedicarnos a hacer sacrificios. Segundo, debemos dedicarnos a conocer la palabra de Dios, instruirnos. Y tercero, debemos dedicarnos a Dios. Santo Tomás sigue diciendo: debemos dedicarnos a hacer sacrificios. En el libro de los Números 28 se lee que Dios mandó ofrecer un cordero por la mañana y otro por la tarde los sábados. Sin embargo, habían de ser 2 cada vez. Quiere con ello recalcar que el sábado hemos de ofrecer a Dios un sacrificio de todo lo que tenemos. Todo es tuyo. Lo que habíamos recibido de tus manos es lo que hemos dado. Debemos pues ofrecer gustosamente el sacrificio nuestra alma, esto mediante el dolor de los pecados. Sacrificio para Dios es un espíritu quebrantado, arrepentido, Salmo 50:19, y mediante la acción de gracias por los beneficios. Suba mi oración, Señor, como incienso en tu presencia, Salmo 142. Y es que las fiestas se han hecho para promover la alegría espiritual, y esta alegría la produce la oración, por lo cual en días festivos se han de multiplicar las plegarias. Debemos ofrecer en sacrificio nuestro cuerpo, esto mediante el ayuno. Os exhorto por la misericordia de Dios a presentar vuestros cuerpos como hostia viva para Dios santa, Romanos 12:1. Y mediante la alabanza, el sacrificio de alabanza me honrará, Salmo 49:23. Por lo que en día festivo se multiplican los cantos. Debes ofrecer en sacrificio tus cosas, esto mediante la limosna. No os olvidéis de hacer el bien y de dar parte a los demás en lo vuestro. Esos son los sacrificios que agradan al Señor. Hebreos 13:16. Y que la limosna sea doble. ¿En qué día ordinario? Porque es jornada de alegría para todos. Mandad porciones a los que no tienen nada preparado, porque es día consagrado al Señor. Nehemías 8:10. Entonces aquí dice, el día del Señor debemos hacer sacrificios.
sacrificio de nuestro cuerpo, sacrificio de nuestras oraciones, sacrificio de nuestras limosnas, por amor a Dios. Segundo punto, debemos dedicarnos a conocer también la palabra de Dios, como siguen haciendo los judíos. La palabra de los profetas que se lee todos los sábados. Hechos de los Apóstoles 13:27. Con mayor motivo los cristianos cuya justicia tiene que ser más perfecta han de acudir ese día a la dedicación y a los cultos de la iglesia. El que es de Dios escucha la palabra de Dios, dice San Juan 8:47. Asimismo han de emplear el tiempo en conversaciones útiles. No salga de vuestra boca palabra mala, sino la que sirva para edificar. Efesios 4:29. Entonces, los cristianos, los católicos, el domingo deben unirse en la iglesia para escuchar la palabra del Señor, instruirse. Ambas cosas son de gran provecho al alma del pecador, pues consiguen que sus sentimientos mejoren. Mis palabras son como fuego ardiente, dice el Señor, y como martillo de picapedrero. Jeremías 23:29. Lo contrario ocurre incluso a los perfectos cuando no hablan, escuchan conversaciones útiles. Malos coloquios corrompen buenas costumbres. Despertad justos y no pequéis. 1 Corintios 15:33. En mi corazón guardé tus palabras. Salmos 118:11. Estas instruyen al ignorante. Tu palabra es luz para mis pies. Salmo 118:115. Enardecen al tibio, la palabra del Señor lo había inflamado. Queridos hermanos, es muy importante el día del Señor para empaparse de la palabra de Dios. En tercer lugar, debemos dedicarnos a Dios el día del Señor. Esto es propio de los perfectos. Entregaos a ver qué bueno es el Señor. Es descanso del alma. Lo mismo que el cuerpo, también el alma fatigada anhela un reposo. El sitio del alma es Dios. Sé para mí un Dios protector y un sitio donde acogerme. Salmo 130. También, antes de que pueda el alma llegar a este descanso, es necesario conseguir 3 descansos previos. Primero, el desasosiego del pecado. El corazón del impío es como mar agitada que no puede estar en calma. Isaías 57:20. Segundo, de las pasiones de la carne, porque la carne tiene apetencias contrarias a la del espíritu, dice en Gálatas 5. Tercero, de las ocupaciones del mundo. Marta, Marta, andas afanosa, inquieta por muchas cosas. Lucas 10:41. Apaciguada en estos 3 aspectos, ya puede el alma reposar tranquilamente en Dios. Si llamas al sábado día delicioso, entonces te deleitarás en el Señor. Isaías 58. Por ese motivo lo abandonaron todos los santos, porque esta es la perla de gran valor que impulsa a quien lo encuentra a ocultarla e ir lleno de alegría a vender todo lo que tiene para hacerse con ella, conforme se dice en Mateo 13. Ese descanso es vida eterna, felicidad eterna. Este es mi reposo para siempre. En él moraré, pues lo he escogido. Salmo 131:14. A él nos lleva Dios. Entonces, queridos hermanos, el día del Señor es importante para adorar a Dios, dar gracias a Dios, pedir perdón a Dios, pedir por nuestros pecados, pedirle ayuda, misericordia, instruirnos en su palabra y vacunarnos contra los vicios y los pecados. Los que hacen del Día del Señor día de deporte, de béisbol, de fútbol, de toros, de playas, de placeres, de discusiones, están muy equivocados. Y también los sacerdotes que transforman el Día del Señor en día de chistes y no sé qué, que no hacen lo que Dios manda, también alejan a la gente de la iglesia, y Dios les pedirá también a ellos cuenta, que cada quien cumpla con su deber y todo irá bien. Amén.